Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio. Es para nosotros un placer y un privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios. ¿Y qué le parece si tenemos un tiempo de oración antes de comenzar para poner este tiempo y este espacio en manos de Dios? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por todas las bendiciones de las cuales gozamos. Gracias, Señor, porque podemos seguir alimentándonos de tu palabra y eso siempre es un privilegio inmerecido, pero enorme, que valoramos muchísimo, Señor. Queremos aprovechar también este día, este espacio y este tiempo para darte gracias por cada uno de nuestros pastores, de nuestras autoridades espirituales, Señor, que tienen a bien el bendecirnos con palabras, Señor. Bendice a nuestros pastores de Vida Nueva para el Mundo, Señor. Bendice a nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, a su esposita Marta, te lo suplicamos, Señor, y a todo el cuerpo pastoral te lo suplicamos. Bendice sus familias, su entrada y su salida, Señor, y te suplicamos también que tú veas y mantengas siempre en el hueco de tu mano a todo el pueblo, a toda la gente, a todos los que tienen a bien el alimentarse de tu palabra, Señor. Somos tu iglesia y estamos contentos de poder seguirlo siendo, aunque sea a veces a través de estos medios, pero queremos seguirnos alimentando. Te suplicamos que el día de hoy quites todo impedimento que pueda haber en nuestros corazones que estorbe a tu palabra. No queremos eso, Señor, y queremos aprovechar también para poner en tus manos a nuestras autoridades físicas, Señor. Te suplicamos que tú bendigas a nuestro señor presidente, Señor, que tú guardes a los gobernadores, que tú les des sabiduría, que los guíes en tu camino y que te puedan conocer cada día más, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos en este día. Amén y amén. Mis hermanos, es un privilegio poder estar con ustedes en este servicio y vamos a continuar precisamente con nuestro servicio. Que Dios les bendiga. Dios está levantando una nueva generación de adoradores, una adoración maravillosa que se levanta hacia Él, de esta nueva generación que Él va a levantar. Vamos a cantarlo a Él. Te invito a que compartas con nosotros este momento de alabanza que levantamos delante de Dios. Puedo escuchar una nueva generación, sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad, derrumban muros y su reino anunciarán. Puedo escuchar una nueva generación, sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad, derrumban muros y su reino anunciarán. Ellos vienen ya de toda nación, ellos vienen ya alzando su voz. Santo, santo es el Señor. 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 Puedo escuchar una nueva generación,
temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad. Derrumban muros y su reino anunciarán. Ellos vienen ya de toda nación. Ellos vienen ya alzando su voz. Santo, santo es el Señor. 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 Te queremos invitar a que bendigas el nombre del Señor. Levanta tus manos y vamos a bendecir el nombre del Señor desde donde tú te encuentras. Exáltalo, adóralo, bendícelo con todo tu corazón. Bendeciré el nombre del Señor. 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 Bendeciré tu nombre. Bendeciré el nombre del Señor. Bendeciré el nombre del Adoraré. Señor. Adoraré el nombre del Señor. Adoraré el nombre del Señor. Porque tenemos ese enorme privilegio de ser llamados sus hijos y sobre todo tenemos ese gran testimonio gracias a Él. Vi caer al enemigo. Nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Y para esto le quiero leer un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículo 17. Dice lo siguiente: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando se usa esta palabra fruto, esta palabra griega se puede traducir también como ganancia. Y le quiero leer otros dos pasajes que tienen que ver y explican un poco este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros apoyamos a la obra con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas? Le quiero leer Proverbios 11:24. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen
a pobreza. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros damos con un corazón alegre, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, cuando nosotros hacemos esto, estamos precisamente dando fruto que abunde en nuestra cuenta espiritual. Si bien todo lo que se siembra se cosecha, incluso materialmente, también abunda y cosechamos espiritualmente. Y eso es lo que más buscamos. Cuando el apóstol Pablo aquí decía, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, hablaba de su cuenta espiritual. Hablaba de esta siembra y cosecha. Hablaba de quien da y le es añadido más. Le quiero leer un último pasaje que está en Lucas, y este se encuentra en Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Se prueba mucho nuestros corazones cada que llega el devocional de los diezmos y de las ofrendas. A veces es algo que tristemente cuesta trabajo y no debería. Debería ser una cuestión de gozo. Hay veces que es cuando uno se aprieta la cartera y como que dan ganas de ir al baño, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Porque Dios no es deudor de nadie. Y porque cuando usted y yo podemos apoyar a la obra con nuestros bienes, Dios bendice eso espiritualmente, materialmente, y además el privilegio que tenemos de apoyar a la obra, de apoyar a los misioneros, de permitir que esto que usted está viendo pueda seguir llegando no solo a usted, sino a mucho más gente. Así que, hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vamos a dar con gozo, con gusto, sabiendo que Dios no es deudor de nadie y que lo que damos sirve a la edificación de la obra. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, porque gozamos de muchísimas bendiciones. Tú has sido fiel en cada cosa que has prometido, Señor, y los diezmos, las ofrendas, el asunto material no ha sido la excepción. En estos tiempos difíciles, sobrenaturalmente nos has sostenido, Señor, y queremos dar de lo mucho o poco que tengamos, pero con un corazón alegre, sabiendo que aparte de que lo que se siembra se cosecha, sabiendo que podemos ayudar, y es un privilegio el que podamos poner nuestro granito de arena en que se cumpla la obra. Señor, queremos ayudar a sostener a los misioneros que predican tu palabra en los lugares más difíciles. Queremos que se siga predicando, queremos que esto se siga haciendo, Señor, y por ese motivo también damos con mucho gozo, con mucha alegría nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Los ponemos en tus manos y te suplicamos que los bendiga, Señor. Bendice a tu iglesia, y gracias por todas las bendiciones que tenemos, las cuales no merecemos, pero agradecemos muchísimo, Señor. En tu nombre damos estos diezmos y estas ofrendas, y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio, y que Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos, que martes a martes venimos estudiando con el favor de Dios, y hoy con la bendición de continuar este precioso estudio ya en el capítulo 8, desde el versículo 9 en adelante. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado El poder de la resurrección en el cristiano. Y vamos a ver en estos 3 versículos cómo de manera tan hermosa, preciosa, ya el cristiano tiene el poder dado por el Espíritu Santo para esa resurrección que dará nuestro Padre Celestial. Veremos la Trinidad en estos 3 versículos, así como también veremos ese poder hermoso y precioso que ya tiene el cristiano en el momento que recibe a Jesús como su Salvador personal, para enfrentar los días malos, para soportar en este cuerpo que aún no ha sido glorificado, pero que sentimos, aún tenemos momentos tristes, difíciles, pero que ese Espíritu Santo hermoso y precioso, su persona que mora dentro del creyente, nos hace vivir para la gloria de Dios. Bueno, pues abra su Biblia, si es tan amable, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, y vamos a comenzar la lectura desde el verso 9
en adelante para continuar con la exposición de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Saben ustedes? Un cristiano es alguien que tiene al Espíritu Santo viviendo en él. Debemos de recordar claramente lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, que somos un alma con un espíritu dentro de un cuerpo. Bueno, al llegar a Cristo, el cuerpo pues sigue siendo el mismo. El espíritu pues es nacido de nuevo, tal como se menciona como ejemplo en Juan capítulo 3. Entonces el alma tiene que ir transformándose de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12 en el versículo 1 y 2. Entonces la persona que confía en Jesucristo como su Salvador personal, el que ya no ve las obras para justificarse, el que ya tiene los ojos puestos en Jesús, recibe al Señor Jesucristo, recibe su Santo Espíritu Santo y puede estar seguro que el Espíritu Santo que el mismo Señor Jesús prometió ya mora dentro de él. Ahora que nosotros también ya somos hijos de Dios y que la vida eterna viene por medio del Señor Jesucristo, debemos de comenzar a actuar en ese andar, en ese proceder, en esa vida en Cristo Jesús. Además de que en el momento que nosotros tenemos alguna circunstancia adversa, tal como lo mencionaba hace unos segundos, vemos que el Espíritu Santo nos menciona que ese poder hermoso, ese poder sobrenatural que ya mora en el creyente, de acuerdo a lo que dice primera carta de Juan, primera carta a los Corintios en el capítulo 6, entre algunas citas, ese poder es para servir y hacer la voluntad de Dios y que está morando ya en el cristiano y que está en el Espíritu Santo. Ese es el plan maravilloso de Dios en nosotros, además que para edificar su iglesia. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la garantía de que el Señor vendrá por nosotros? Recordamos que en clases anteriores estudiamos lo que es el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, que son doctrinas fundamentales en cada cristiano. Y ese mismo poder que nos enseña la palabra de Dios al recibir al Señor Jesucristo, es el poder que operó en el Señor Jesucristo al resucitarlo de entre los muertos. Y es dado a cada creyente en el momento de la salvación y siempre está a su disposición. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es por fe. Y estamos seguros que vivimos con Cristo para siempre, eternamente. Es por eso también que en clases anteriores vimos muy profundamente en varias secciones la seguridad de la salvación, así como vimos pasajes aparentemente dudosos en relación a ello, pero que el Espíritu Santo a través de su santa palabra interpretó su palabra por sí misma para darnos esta seguridad de la salvación. Ahora entonces que los cristianos ya no estamos en Adán, sino de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, nos identificamos en esa incapacidad. Ahora nos identificamos en Cristo y que nuestros pecados fueron colocados en el cuerpo de Cristo, no en el alma, no en el espíritu, en el cuerpo. Allí en el cuerpo Jesús recibió la ira de Dios, de su Padre Celestial. Estuvo en un momento, en tiempos, solo, abandonado por el Padre, y el Espíritu Santo levantó a Jesucristo, y quienes nos identificamos en ese acontecimiento, nos da la salvación. Y aunque los cuerpos de los creyentes hoy día estamos sujetos a muerte, recordamos lo que aprendimos en Romanos capítulo 3 y capítulo 5,
que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre entró también la vida eterna, la salvación. Y tomando la primera parte de esta mención en relación a que por Adán entró el pecado, entró la muerte física, entró la muerte espiritual. Entonces ese cuerpo en el que ahora estamos aún no ha sido glorificado. Por eso sentimos algunas cosas, aún las enfermedades, la muerte son producidas por el pecado, pero no me malentienda. No me estoy refiriendo a que una persona que está enferma o que murió por alguna cosa es por causa de vivir en el pecado, aunque lo fuera, sino que la maldad que en el momento que Adán y Eva cometieron el pecado, ahí entonces el hombre en su depravación total, en su cuerpo, entró el pecado. Se recordará entonces lo que sucedió cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro y llora. Llora porque el pecado literalmente destruye, separa, entra la muerte física, la muerte espiritual. Y hoy veremos a la luz de la palabra de Dios cómo en la crucifixión de Jesucristo, nos enseña de una manera tan hermosa y preciosa, se vence la muerte, se vence la enfermedad, en su cuerpo fueron puestas nuestras heridas, de algo hermoso y maravilloso. Bien pues, aunque les decía yo, que estamos en este cuerpo y hay personas que dedican su vida de una manera impresionante en servir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, tienen la promesa de la salvación, de la vida eterna, algo que ha prometido el Padre Celestial. Aún en su cuerpo pueden sufrir enfermedades, pueden sufrir alguna situación adversa y hay dolor. De eso no se nos prometió en su totalidad el Padre Celestial guardarnos y librarnos. Hay cosas en las cuales el Padre Celestial nos ha guardado, nos ha librado. Y hay cosas en las cuales por su misericordia, su amor, su bondad o la soberanía del mismo Dios, algunos cristianos las padecemos en la carne. De ahí la promesa del Padre Celestial, cuando estemos todos juntos ya con un cuerpo glorificado, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, nuestro cuerpo será semejante al del Señor Jesucristo. Bien, pues entonces el apóstol Pedro dijera en su primer carta, diciéndoles a los creyentes de ese entonces y ahora también a nosotros, cómo entonces fijáramos los ojos en Jesús, ya que la salvación la tenemos. Va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, vamos a seguir sintiendo, sí, pero la salvación no se pierde, es algo que no se echa a perder, es algo que no va a sufrir como el agua, como la sal entre el agua que se va a desvanecer, que va a ser inmarcesible, algo maravilloso y hermoso. El de ahí que nosotros veamos que las aflicciones, los tiempos difíciles, las crisis, las traiciones, todo lo que pudiera padecer un cristiano por causa de ser hijo de Dios y seguidor del Señor Jesucristo, son pasajeras y que solamente su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, muere en nosotros, nos da la capacidad para seguir adelante en medida que nosotros mortifiquemos nuestro cuerpo y veamos con esos ojos espirituales esa redención futura llamada glorificación. Bueno, pues vamos ahora a la exposición de la palabra. Y voy a volver a leer el versículo 9 para nosotros dejar al Espíritu Santo que nos ilumine y de veras que se ensanche nuestra vida. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo, pero principalmente el Espíritu Santo? Recordará que hemos estado estudiando lo más posible que se ha podido estudiar, palabra por palabra o frase por frase, cada versículo. La primera frase que nosotros encontramos es: mas vosotros no vivís. Esta traducción que nosotros vemos en la versión 1960, la vamos a comparar con lo que escribe la Nueva Traducción Viviente. Hablo solamente de mas vosotros no vivís. Pablo está diciendo a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios, en relación a lo que él describe en la lucha de la carne, del versículo 8
para atrás hasta el versículo 1 del capítulo 8, diciéndole, ¿sabes? Yo sigo teniendo pruebas. Capítulo 7, hay una lucha en mí, soy carnal. No se refería a Pablo en relación a que era un pecador continuo, sino hablaba de su carne, hablaba de lo mortal que hemos y que aquí en la carne radica el pecado. Entonces Pablo les está diciendo, mas ustedes, amados hermanos en la fe, ustedes hijos de Dios, no están ustedes de alguna manera viviendo de esa manera para el pecado. Fíjense ustedes, mas vosotros no vivís. Vosotros, cristianos, vivís manera perseverante. ¿A qué se refiere esto? La versión Nueva Traducción Viviente se refiere en este sentido, pero ustedes no están dominados. Qué interesante. La Nueva Traducción Viviente dice, comparada con la 60, versión 1960 dice, mas vosotros no vivís. Nueva Traducción Viviente dice, ustedes no están dominados. Se recuerda que el Espíritu Santo nos está diciendo que ya el cristiano, pues ya el pecado no está dominándolo. Ya el pecado no tiene dominio sobre él. Ya el pecado de la presencia del pecado, ¿verdad? Del poder del pecado, ya somos nosotros librados, no así de la presencia. Más despacio. El poder que ejercía el pecado en el cristiano, en la persona, en el ser humano, antes de Cristo, en Adán, lo dominaba, lo llevaba a hacer cosas pecaminosas, a vivir de manera continua para el pecado y algo que era completamente desagradable ante los ojos de Dios. Pablo les está diciendo, cristianos amados hermanos en la fe, ya ahora ustedes no están dominados por el pecado. Ya no vivan así, ya no deben de vivir así. ¿Por qué? Porque ya tienen una justicia imputada en el momento que creyeron en Jesucristo como su Señor y como su Dios. Ahora, sí hay una presencia en su carne del pecado, mas no así deben de vivir para el pecado, dos cosas distintas. Entonces Pablo comienza este versículo 9 diciéndoles, no están dominados por el pecado. Y alguno podrá decir, es que hay cosas que me cuestan trabajo aún pues dejar. Hay cosas que aún me cuestan trabajo de entregarle al Señor y decirle, Padre, ¿cómo le hago con este pecado? Sígame con cuidado. Si Pablo está diciendo, póngame cuidado, mas vosotros no vivís. Y si usted abre la Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, donde el apóstol Pedro está diciendo, ármate de ese pensamiento, diciéndole a cristianos que estaban padeciendo en la carne, en la aflicción de la carne, en el momento de traición, de angustia, de las tentaciones. Pablo les está diciendo, Pedro les está diciendo, el objetivo principal de la carne, del enemigo, es primero en la mente. Entonces Pablo está diciendo, ármense de ese pensamiento. Pedro lo dice de manera más clara, ármense de ese pensamiento, que continuarán con esa lucha en la carne, en su cuerpo, pero no deben de vivir así. Es decir, ustedes no están dominados por la carne. Y esta frase, según la carne, se traduce de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente por su naturaleza pecaminosa. Pablo está comparando y hace un contraste impresionante en este agudo contraste entre los malvados y entre los cristianos. En que antes, Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ustedes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa habla de ¿qué? De que el creyente no está bajo el control de la carne en la esclavitud del pecado, porque ya somos libres en Cristo Jesús. El creyente no está entre los que pueden agradar, ahora estamos en los que debemos agradar a Dios. Ya hemos sido librados del poder de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. No significa que nosotros seamos impecables, porque si leemos primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10,
Y la Biblia nos enseña, escrito por Juan el Evangelista, que quien dice que no tiene pecado es mentiroso, la verdad no está en él. Entonces, todos pecamos, pero el cristiano no permanece, no vive para el pecado. Entonces, eso habla de que ya no hay dominio total en el creyente del pecado, en esa naturaleza antes que nosotros teníamos de ser cristianos, que es el pecado. Por eso somos nacidos de nuevo, porque ya tenemos una nueva naturaleza. Efesios capítulo 2, versículo 10. Esa nueva naturaleza, amado hermano en la fe, ese nuevo David, ese nuevo Pedro, ese nuevo Joaquín, ese nuevo Ruperto, ese nuevo Saturnino, ese nuevo Fabricio, ahora en Cristo Jesús, ha sido creado para buenas obras, obras de justicia. Efesios 2:10. Entonces Pablo está diciendo, sí, en muchas ocasiones pues la carne seduce al creyente y le hace caer en pecado. Recuerda Santiago capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Y Pablo habla de un mensajero en esta situación de Satanás en la carne. Entonces, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 9. Y voy a volver a leer las dos frases para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Quiere decir pues, ustedes cristianos ya no están dominados por su antigua naturaleza de la carne, sino, dice el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, sino el Espíritu. Cristianos, ustedes ya no están dominados por su antigua naturaleza, porque ya murieron. ¿Se acuerdan de la ley? ¿Verdad? Que dice la palabra de Dios en los primeros versículos que nosotros estudiamos del capítulo 7, que hablaban en relación a la ley, a la gracia, el dominio, la mujer que queda viuda, queda libre, refiriéndose al cristiano, capítulo 7, refiriéndose al cristiano que ya murió, entonces ya la ley no opera en él. Entonces Pablo está diciendo, ya no hay tal cosa en el creyente de antigua naturaleza, puesto que quedó sepultada, quedó sepultada. Ahora tu nueva naturaleza, tu nuevo yo, cuando recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo sopló, infundió, dio vida a tu espíritu. Por eso ya no vives, ya no operas, ya no estás de manera continua y perseverante viviendo en tu antigua naturaleza, sino según el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos da libertad, poder para someternos con agrado a la ley de Dios. De esa manera podemos nosotros agradar a Dios como hijos obedientes. Lo dice Efesios capítulo 4, que imitemos a Dios como hijos amados. Y nos da una serie de conductas comparando el apóstol Pablo ahí en Efesios de los que no son cristianos y de los que son cristianos. Y eso es maravilloso porque es como un rayos X para nuestra vida, diciendo, Dios mío, verdaderamente yo estoy siendo cristiano y ahora estoy viendo algunas cosas que estoy batallando, me cuesta trabajo, ya no me agrada hacer estas cosas. Eso habla de que el Espíritu Santo está redarguyendo. Eso habla de que el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida. Entonces, pues, el elemento impulsor de la vida espiritual es el Espíritu Santo en el creyente. En el momento que usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo ya mora en usted. No hay tal cosa que debe de haber una segunda experiencia. Y eso le hace a usted, a mí, en el ejercicio de la oración, en el ejercicio de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, en la presencia del Señor, en la oración, en mi devocional a diario, en estar a diario viviendo la palabra de Dios. Estoy negándome a las tentaciones pecaminosas, voy de gloria en gloria. Si es cierto, sigo batallando, pero mis ojos están en Cristo Jesús. Ya me cayó el 20, por decirlo de esta manera, de que esa lucha va a ser a diario, pero ahora mora el Espíritu
Espíritu Santo, me doy cuenta que mi antigua naturaleza ya a Dios se fue. Ahora soy nuevo en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8 versículo 9, primera carta a los Corintios capítulo 6, me da ese poder, esa energía para seguir adelante, me da victoria sobre la carne, y consiste en dejarme conducir por el Espíritu. Porque alguno puede decir, pues ¿cómo le hago que yo no puedo en esto? Entonces no soy cristiano. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay constantes luchas en el cristiano, y que esas tentaciones, llámese pornografía, masturbación, alcoholismo, alguna adicción, el pecado pues, está la tentación latente. ¿Cómo le hace el cristiano pues para tener victoria sobre eso? Consiste en dejarse conducir por el Espíritu Santo. No, pues en el momento que usted está leyendo la palabra de Dios, está nutriéndose el espíritu personal, su espíritu bajo dirección del Espíritu Santo, y entonces usted deja al Espíritu Santo ensancharse de tal manera que ya hace 10 años que no fuma, hace 5 años que ya no fumó, hace tantos que ya no hay algún pecado en su vida o alguna adicción. Entonces va de victoria en victoria, y esto es algo diario. Todo cuanto se hace bajo esta dirección es una actividad espiritual, y ya la tenemos. El Espíritu mora en todo creyente. Dice Romanos, vamos a regresar a Romanos. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora fíjese usted, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 9, y que usted tiene en su Biblia, la traducción que se emplea acá, versión 1960, no es un sí condicional, es una afirmación de acuerdo a todo el contexto y todo el pasaje escritural. Entonces Pablo está diciendo, ustedes cristianos ya no son dominados por la carne, porque ahora los guía, los dirige el Espíritu. Es verdad, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esta palabra morar, amados hermanos, acá encontramos cantidad impresionante de doctrina. Para empezar, seguridad de la salvación, el sello del Espíritu Santo. Nos convertimos en el templo del Espíritu de Dios. Entonces, esta frase, si es que no es un sí condicional, sino es una afirmación literal, como un hecho, diciendo el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios al creyente: amado hermano, tienes una nueva naturaleza. Ármate del pensamiento para continuar en esta batalla, pero bajo dirección del Espíritu Santo, y ya tienes una victoria. Tan es que se te ha dado el Espíritu Santo que mora en ti. Y esta palabra morar se traduce ocupar una casa, residir, habitar, permanecer, quedarse, cohabitar. Ya no se sale. Entonces el Espíritu Santo, en el momento que usted reciba a Jesús como su Salvador personal, es hecho nueva criatura, es sellado por el Espíritu de Dios, regenerado, se convierte en la morada del Espíritu Santo, la cual es su casa permanente, ya no se sale. Y se refiere a estar en esa casa propia. El Espíritu de Dios establece su morada en cada persona que confía en el Señor Jesucristo. Por favor, usted que es estudiante, compárelo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 19 y 20. Entonces, si no existe evidencia de alguna presencia del fruto del Espíritu Santo que produce en cada creyente, entonces sí puede ser que una persona no sea cristiana. Cada creyente es morada del Espíritu de Dios, es templo del Espíritu Santo. El de ahí, como Pablo, haciendo un pequeño paréntesis, le está diciendo al creyente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, huye de la fornicación. Y ahí mismo en la carta a los Corintios les está diciendo a personas que son inmaduras en el Señor, que los borrachos, que los adúlteros, que los afeminados, que los maldicientes, que los estafadores no heredan el reino de los cielos.
Pero ustedes, los creyentes, ya fueron lavados con la sangre de Jesús. Ustedes tienen la capacidad, el poder. Ustedes ya tienen la unción, ustedes ya tienen esa energía para que el Espíritu Santo se ensanche en ustedes, enfrente las adversidades, las tentaciones de cada día y puedan vivir con victoria en victoria. Puedan vivir en victoria, de tal manera que cada vez que se presenta alguna tentación, alguna adversidad, Dios mío, si es cierto, sigo siendo carne, sigo siendo un ser humano, sigo siendo mortal, aquello que yo quiero hacer no lo estoy haciendo, sigo haciendo algunas cosas que no debo de hacer, miserable de mí, estoy viendo que en este cuerpo corruptible mora aún el pecado, ¿verdad? Ya sigue su presencia ahí, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En el momento de la conversión viene una persona a ser morada del Espíritu Santo. Pero veamos a otra cosa. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Voy a volver a recapitular leyendo este pasaje. Dice Pablo, mas vosotros, es decir, ustedes cristianos, hablándole a hijos de Dios, no vivís, es decir, el poder de la carne ya no está en ustedes. En su antigua naturaleza ya no operan ustedes, porque ahora tienen al Espíritu Santo. Afirma Pablo, sí, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque acuérdese que es una afirmación, de acuerdo desde el griego al lenguaje actual español, es una afirmación lo que está diciendo Pablo. Ustedes ya tienen al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo mora en ustedes. Y si alguno no tiene, ahora sí la gran diferencia, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Alguno podrá decir, a ver, permítame, ¿es Jehová? ¿Es Cristo? ¿Es Yahvé? ¿O quién es? El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu, procede tanto del Padre como el Hijo de la Trinidad, proviniendo del Padre a través de la mediación de Cristo. Y hay un intercambio, ¿verdad?, que vemos nosotros de calificativo aquí en esta porción escritural. Vemos en la primera parte del versículo 9 que la frase señala o menciona o escribe el Espíritu de Dios. Y en la parte final de este versículo 9 vemos el Espíritu de Cristo. ¿Qué nos dicen estas dos frases? Amados hermanos en la fe, levantemos las antenas y veamos lo que está sucediendo y lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, porque es una evidencia de que Jesús es Dios. Y se califica de los dos modos en razón de la providencia del Espíritu, porque procede del Padre desde toda la eternidad y es enviado por Él. Juan capítulo 14, verso 26. Es también ese Espíritu Santo de Él mismo enviado por Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26. Uno que está al lado de el Paracletos, el Consolador. Entonces, hasta acá estamos viendo ya tres personalidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia llama al Espíritu Santo también el Espíritu de Cristo en varias ocasiones. La Biblia llama al Espíritu Santo, lo llama también el Espíritu de Cristo en varias ocasiones. En Hechos capítulo 5, versículo 9, en Romanos capítulo 8, versículo 9, en segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, y con mucho gusto se las voy a repetir ahorita, en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Voy a repetirlas, en donde la Biblia menciona o llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo. Esto es maravilloso. En Hechos capítulo 5, versículo 9. En Romanos capítulo 8, versículo 9.
en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Filipenses 1:9. Así que también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se le llama también el Espíritu de Cristo, por la misión reveladora encomendada y que se menciona en Juan capítulo 16, verso 14. Entonces, tan solo este pasaje, ese Dios tan hermoso, el único Dios vivo, santo, verdadero, puro, el único llamado 3 veces santo, ese mismo que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, es el que le está diciendo a los hijos de Dios: ustedes ya no operan su antigua naturaleza. Ahora ya son mis hijos, ahora ya han sido sellados, han sido santificados, y afirmo, dice la palabra de Dios parafraseando, afirmo que ahora mora el Espíritu Santo en ustedes, el que les dará en medida que ustedes oren, el que les dará en medida que ustedes le busquen sinceramente esa operación, esa energía para seguir adelante y tener esa victoria que ya es suya. Pero si no tienen al Espíritu Santo, si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él. Parte final de este versículo. Y esta parte final de este versículo, la Biblia Diario Vivir, hago mención de ello, en su nueva traducción viviente, escribe: y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, quien no tenga el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu sella al creyente como propiedad de Dios, y eso nosotros lo podemos confirmar en Efesios capítulo 1, versículo 13. El Espíritu Santo regenera al creyente, produce en el creyente fruto, y esa es una de las cosas por las cuales hay como señales de alarma o señales o evidencias de luz en que es salva una persona. Entonces el creyente, de acuerdo a lo que dice primera carta de Pedro capítulo 1, el creyente va buscando una santificación progresiva porque ya tiene una nueva naturaleza. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo: ustedes tienen ya una nueva naturaleza. El pecado, que aunque está en la presencia de Él en su carne, ya no los domina, porque ahora el que mora en ustedes es el Espíritu Santo, el mismo que fue, el mismo que ha sido y que es eternamente dado para ustedes, y el que ha levantado de entre los muertos al Señor Jesucristo. Ese mismo lo tienes tú y yo en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Dios. Ese nos da libertad, ese nos da las ganas para seguir adelante en medida que venimos a su santa palabra. Ese nos quita la tristeza, el que nos convierte el lamento en baile, el que nos convierte la tristeza en gozo, el que nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz, el que nos ha hecho hijos de Dios. Ese santo y bendito Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, la bendita Trinidad, está en nosotros. Hermano, pero ¿por qué aún no continúo yo en una victoria en la nicotina o en la pornografía? Porque usted le sigue abriendo puertas, como dice Romanos en el capítulo 6, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. ¿Cómo? Usted sigue aún manifestando continuamente que ya manifestando deseos, en esos deseos pecaminosos sigue alimentando su carne. Alguno es salvo, cierto. Y permítame la expresión, que mediante la práctica habitual del pecado, tal vez nunca alguna persona ha recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, porque eso es una evidencia, por tanto es posible que esa persona no sea salva. ¿Qué le quiero decir? Pancho López en 1990, 80, es un número X, y hasta la fecha él proclama ser cristiano y dice, pues soy salvo, pero tiene amantes, sigue robando, sigue perseverando en el pecado. Difícilmente puede decirse, nosotros no somos jueces, pero hay evidencia de que el tal pues no es cristiano. Sin ninguna duda, hay una frontera muy sutil entre el creyente carnal y el hombre no regenerado, sobre la que no se puede juzgar. No debe de hacerse engaño, pues incluso
una profesión religiosa y que no es evidencia del nuevo nacimiento. ¿Qué le quiero decir? Algunos se puede saber los 1183 capítulos de la Biblia, pero intelectualmente. Otro puede ser una persona constante en los servicios dominicales o en los estudios bíblicos, pero lleva doble vida. No hay garantía de que sea salvo. La garantía de que una persona es salvo es la vida progresiva en santificación. No es profesión, sino obediencia la que va a hacer la diferencia al salvo del no salvo. Vamos a continuar Romanos capítulo 8, versículo 10. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo en el versículo 9, entonces hermanos, ustedes ya no son controlados por la carne, ¿verdad? Por su antigua manera de vivir, sino ahora mora el Espíritu Santo y afirma que el Espíritu Santo está en ustedes. El que no tiene a Cristo, ni su Espíritu, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este versículo, junto con el anterior, nos enseña que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Pero ahora afirma que Cristo mora, es decir, vive en los cristianos. Esto no hace ninguna diferencia, ¿verdad?, entre Cristo y el Espíritu, como pudiera afirmarlo la doctrina herética conocida como modalismo, sino que sugiere que Cristo y el Espíritu son ambos permanentemente divinos y cooperan entre sí. Y como el cuerpo de los cristianos no ha sido aún redimido, entiéndase glorificado, continúa sujeto a padecer muerte. Amados hermanos, entonces alguno podrá decir, permítame usted este paréntesis dentro de esta enseñanza, ¿por qué fulano de tal se murió si era hijo de Dios? ¿Por qué fulano de tal se enfermó si es hijo de Dios? Se nos promete la vida eterna. Se nos promete el paraíso. Se nos da la vida eterna en el sacrificio de Cristo en la cruz. Se nos ha regalado la presencia eterna del Espíritu Santo dentro de nosotros, amados hermanos en la fe. Pero si recordamos lo que sucedió, lo que se escribe en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, la caída del hombre, pero en el versículo 15 la promesa de redención, recordamos que por el pecado entró la muerte, por el pecado entró la enfermedad, por el pecado entró la maldad en el mundo, por un hombre. Pero Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3 nos enseña, por un hombre ha entrado la vida eterna. Entonces, ese cuerpo que Dios había diseñado antes de la caída humana, ese cuerpo que Dios había diseñado tan perfectamente que no se echaba a perder, será semejante al del Señor Jesucristo en la glorificación, amado hermano en la fe. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo en los creyentes da testimonio de una nueva vida que disfrutamos gracias a que la justicia de Cristo ha sido ahora imputada, nos pertenece. No permita que el desánimo, no permita que las situaciones en algún momento puedan traer un desconsuelo. Es verdad, en algún momento usted y yo podemos sentir una aparente soledad. Y digo aparente soledad porque Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Habrá momentos difíciles, habrá momentos de crisis, habrá momentos de enfermedad en donde nadie le ha echado ni siquiera una llamada, en donde nadie ni siquiera le ha dicho, amado te amo, amado estoy contigo. Pero recuerde, el Espíritu Santo mora en usted. Es el que cambia el lamento en baile, es el que le anima a seguir adelante, es el que le dice tienes la morada eterna, es el que le dice estarás conmigo hasta el final de los tiempos. Solo a través de la oración se fortalece el espíritu nuestro, porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Y no solo el creyente está en Cristo, sino también Cristo en el creyente. Y la afirmación de Pablo, pero si Cristo está en vosotros, de este versículo 10,
Es una frase a modo de afirmación enfática, como lo dijera la Nueva Traducción Viviente, que dice: y Cristo vive en ustedes. Esta es una respuesta a la oración, una oración sublime que dijera el Señor Jesucristo y que se escribió en Juan capítulo 17, versículo 23, que a continuación voy a leer. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 23. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué hermosa oración. La vuelvo a leer con mucho gusto. Yo en ellos, tú en mí, para que sean completos, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La verdad de la presencia de Cristo en el creyente se enseña en muchos pasajes. Y amados hermanos en la fe, pelee la buena batalla de la fe. La promesa de la resurrección en el creyente está vigente, disponible aún. Es verdad, le vuelvo a decir, habrá momentos en los que usted se sienta triste, angustiado, traicionado, pero nunca olvide que es más grande, es más poderoso el poder del Espíritu Santo en usted que lo que le rodea de maldad. Porque ese poder tan grande, tan sobrenatural, ese poder en donde el Padre le eligió, el Espíritu Santo le selló y el Señor Jesucristo le ha redimido. Es algo sobrenatural. Es verdad, dice Pablo, el cuerpo en verdad está muerto. Mi cuerpo está muerto, es decir, aún no está redimido, aún siento ese germen del pecado que me lleva a la muerte. Por eso Pablo decía: miserable de mí, este cuerpo de vergüenza. Me doy cuenta que al leer la ley, la palabra de Dios, este cuerpo aún aquí está el pecado. El cuerpo del creyente sufre las consecuencias del pecado y es sometido a sus consecuencias. Por eso lo lleva a la muerte desde Adán hasta ahora. El cuerpo es mortal. No así, ¿verdad? El alma, el espíritu. En el cristiano el cuerpo será transformado, glorificado. Aquí en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, hay una lucha, pero no se te olvide, mora el Espíritu. Y ese Espíritu Santo, el que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, mora dentro de ti. Y ese cuerpo, el que ahorita tienes, va a ser vivificado, transformado, metamorfosis. Así que, amado hermano en la fe, ese espíritu de vida, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es el mismo, el que ahora mora dentro de ti, vivificará tu andar diario, vivificará tu diario presencia en el Señor a través de la oración. Ese Espíritu Santo que mora en ti hará pues en el futuro que tu cuerpo corruptible se convierta en el cuerpo de Jesucristo semejante. Y puesto que el Espíritu Santo vive en el creyente, permite participar en la vida del resucitado. El Espíritu, en contraste con la carne, produce fruto para vida. El creyente vive por el Espíritu. El Espíritu es el administrador de la vida de Dios en el creyente. La vida espiritual ya es una realidad que se disfruta plenamente cuando tenga lugar liberación final de la eternidad, es decir, la glorificación. Y a causa de la justicia, es decir, a causa de que mis pecados fueron impuestos en el cuerpo de Jesús, se me imputa a mí una justicia. El creyente ahora, el nuevo, el nacido de nuevo, debe de vivir en el Espíritu. Y esa es una valoración que procura ajustar la norma de la vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pablo está diciendo: amado hermano en la fe, el pecado ya no opera en tu antigua naturaleza, puesto que tu antigua naturaleza ya fue sepultada juntamente con Cristo. Ahora yo te afirmo, dice el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, ahora yo te afirmo, mora el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo que ahora mora en ti, te hace ver que en tu carne está el pecado.
Pero recuerda y no se te olvide que el Espíritu Santo está cohabitando con tu espíritu, de tal manera que es el que te da la capacidad para seguir adelante, es el que te da la energía para tener victoria. Romanos capítulo 8, versículo 11. El poder de la resurrección en el cristiano. Si no existiera tal resurrección, si no hubo resurrección, entonces comamos y bebamos, dijera el apóstol Pablo. Vana es nuestra fe, venimos a ser mentirosos. Pero ese poder de resurrección, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es una promesa de redención en el creyente. Es una promesa de andar diario en esa llenura del Espíritu Santo. Es una promesa de fidelidad, de amor, de que el Padre viene por nosotros. Ese poder, amado hermano, en la fe es tan maravilloso, es tan hermoso, tan precioso, tan sublime, tan indescriptible de lo grande que es, de que está en nosotros, que levantó a Jesús y que está dentro de nosotros para darnos el poder para enfrentar los días malos, pero aún más, en esta vida pasajera, aún más, que nos hace ver que es la garantía de que vamos a ser arrebatados, o que si morimos antes del rapto, vamos a ser transformados. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos, sígame con atención, y si el espíritu de aquel hace relación al Padre Celestial, que levantó de los muertos, se refiere a la resurrección, a Jesús, muere en vosotros, es decir, que el Espíritu Santo está viviendo dentro de él, que levantó de entre los muertos a Cristo, Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué impresionante. La resurrección de Cristo como obra omnipotente de Dios. El sujeto de esta oración, no pierda por favor el versículo 11 de este capítulo 8 de la carta a los Romanos. El sujeto de la oración es el Padre, porque es el Espíritu de aquel, es el Padre. El Padre que levanta al Señor Jesucristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Habla de la resurrección. Y que se hizo mediante ¿qué? El Espíritu Santo. El poder del Padre en el Espíritu Santo que levanta de entre los muertos al mismo Señor Jesucristo, que tiene el poder para hacerlo, porque Él dio su vida, la vuelve a tomar. Estamos hablando de la Trinidad en este evento sobrenatural. Y esa Trinidad bendita nos mantiene mediante su poder santo para vivir en santificación y en la promesa de una redención. Y Pablo está diciendo, no se te olvide, el Santo Espíritu de Dios mora en ti, siendo que te conviertes en el templo de Dios. Y habla de seguridad de la resurrección en el creyente, porque dice, Jesús vivificará. El Espíritu literalmente hará revivir. Cristo resucitó de los muertos como precursor y ejemplo para los creyentes. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Quien resucitó fue Jesús, hombre, su cuerpo. No su alma, no su espíritu. Quien resucitó fue el cuerpo, que había muerto. Y quien resucita son los hombres en Cristo cuando mueren. Primer carta a los Corintios, capítulo 15. Todo ello conforme a un orden establecido. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 27. Y Cristo como postrer Adán posee la virtud vivificante. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Entonces, amados hermanos en la fe, en estos 3 versículos estamos hablando de ese poder sobrenatural, de esa promesa de resurrección, de esa vida santificante en el creyente que ya tenemos. Amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo actuó en la resurrección de Cristo, lo hará en todos los creyentes. Palabra de Dios. En estos cuerpos mortales, en este cuerpo algún día usted y yo estaremos en la presencia de Dios. Usted que está escuchando el mensaje, esta exposición de la palabra de Dios,
Escuche con atención lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió: esta es nuestra fe. Esto es lo que nosotros creemos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay una promesa de vida eterna, hay una promesa de resurrección, hay una promesa de eternidad. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero esa es la promesa de salvación para todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Alguno podrá decir: es que el pecado que yo tengo no tiene ningún perdón, es que el pecado que yo he cometido ya no se puede ni nombrar. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que estáis cansados, fatigados, yo les daré vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo, alzando la voz, Juan capítulo 7, menciona de una manera sobrenatural y hermosa, preciosa: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. La promesa de perdón de pecados, de resurrección de entre los muertos, de vida eterna en Cristo Jesús está vigente. ¿No quisiera recibir a Jesús como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, gracias, gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, por su vida, por sus milagros, por su muerte en la cruz, pero mayormente por su resurrección. Gracias, Padre, porque en este momento nosotros, a la luz de tu palabra, vemos que no pudimos haber obtenido la salvación a través de una religión, de ritos ceremoniales, de obras, sino solamente a través de Jesucristo. Y hoy en este día reconocemos que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy delante de ti creemos que solamente Jesucristo es el autor y dador de vida eterna. Creemos que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo y es el mismo que da vida eterna. Ahí desde su lugar, amado amigo, amigo que nos escucha, dígale al Señor Jesucristo: entra en mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal. Hoy creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados, que el Espíritu Santo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo y juntamente con Él me levanta a mí a una nueva vida en Cristo Jesús. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, de todo corazón le felicitamos, damos gracias a Dios por este espacio. La salvación es un regalo que solamente el Padre Celestial puede dar, confiando que nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Jesús, que su Santo Espíritu levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo y que nos da vida nueva. Si usted recibió a Jesucristo, le recuerdo, puede enviarnos sus datos para orar por usted a través de las redes sociales. Le invitamos a que estudie el Evangelio de Juan, que comience un discipulado. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todo el equipo que participa en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar
Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo